Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Concordancia gramatical del área de comunicación y lenguaje de primero básico. Recuerden que si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. También antes de empezar te recomiendo que laves constantemente tus manos o bien las desinfectes con gel antibacterial. También en esta oportunidad saludamos a Lourdes, quien nos acompaña en la interpretación de la lengua de señas. Y te recuerdo que tengas a la mano, si tú estás trabajando con la guía de autoaprendizaje. Este tema se relaciona con el contenido que está en la página 74 y 76, que es la concordancia gramatical. Recuerda que ya hemos estado viendo algunas normas acerca de la ortografía, acerca de cómo redactar. ¿A qué parte pertenece del proceso de redacción lo que estamos trabajando tanto de ortografía y gramática? ¿A la adecuación, a la coherencia o a la cohesión? ¿A cuál crees tú? Y recuérdate que para redactar, como estás trabajando tu portafolio, establecimos también una serie de pasos de cómo tú vas a organizar la información en tu portafolio y en cada tema que vas trabajando. Ahora, ¿te recuerdas también las reglas ortográficas que vimos en las sesiones anteriores? El uso de S, C, Z, también los dígrafos. ¿Cuántos dígrafos aprendimos? Hoy vamos a ver entonces unas normas relacionadas ya a la gramática y también a la sintaxis. ¿Te recuerdas que cuando vimos el tema del adverbio, establecimos qué es la sintaxis en cuanto a las relaciones o funciones que tienen las palabras dentro de una oración y cómo se relacionan con las demás? Entonces, para empezar, vamos a ver acá estas palabras que están desordenadas y conforme tú las vas viendo, por ejemplo acá, quiero que tú las vayas relacionando y que trates de establecer alguna frase que tenga coherencia, que puedas relacionar una palabra con otra y que le vayas dando coherencia, que se vayan combinando. Igual acá, tenemos unos verbos y tenemos otras formas de indicar o de nombrar. Quiero que tú las relaciones de tal forma que tengan esa coherencia y esa cohesión para que se entienda lo que queremos decir. En ese sentido, estamos trabajando la concordancia gramatical. ¿Y qué es la concordancia gramatical? La concordancia gramatical es sencillamente que los elementos dentro de la oración coincidan. ¿Pero qué quiere decir eso de coincidir? Hay tres elementos gramaticales que se toman en cuenta para que estos tanto sustantivos o nombres, adjetivos y determinantes coincidan dentro de la oración. Son tres elementos básicos. Tenemos el número. El número nos vamos a referir tanto si es singular o plural. ¿Pero qué quiere decir esto? Singular, sencillamente, 1. Aquí tenemos una niña, 1. Estamos hablando singular. Aquí tenemos ya 3 osos, eso ya es plural. Y si escuchaste, te dije 3 osos, no 3 osos. ¿Qué ves tú que se le añade a la palabra para que coincida con el número? Correcto, le añadimos la S. Y te recuerdas que, según las reglas ortográficas que vimos también en la sesión anterior, la mayoría de plurales, si no es que todos los plurales que formamos de palabras, terminan con S. Entonces estamos hablando que el singular va a ser 1. Un niño. Entonces va a coincidir también el artículo. Estos son los artículos. El niño.
Estamos hablando únicamente de uno. Pero ¿qué sucede si lo queremos convertir a varios? Es decir, el plural. Plural es de 2 en adelante. Y recuérdate que los números son infinitos, entonces podemos estar hablando de infinitos objetos, animales, personas o cosas. Si lo queremos convertir en plural, se convierte en unos. Niños, le añadimos la S. O, si estamos utilizando los niños. ¿Te das cuenta que es sencillo convertir de singular a plural? Y es algo que nosotros utilizamos en nuestra lengua, utilizamos cuando estamos conversando todos los días. Ahora tenemos otro elemento importante, que es el género. Género se refiere a si es masculino o femenino. Es decir, hombre o mujer en los seres humanos, macho o hembra en los animales, estos dos géneros que existen. Tenemos el ratón y la ratona. ¿Te das cuenta? Para convertirlo a femenino le añadí una A. Hay algunas palabras, por ejemplo, que les podemos llamar neutras y que su estructura ya no necesita que se le añada o se le marque ese género. Por ejemplo, tenemos artista. ¿Cuál sería el masculino o cuál es el masculino y el femenino de artista? ¿Crees tú que hay que añadirle algo más a la palabra? ¿O qué es lo que va a determinar si estamos hablando de un artista, mujer u hombre? Correcto, sería entonces el artículo que utilicemos. Podemos decir el artista o la artista. Estos dos funcionan y determinan si estamos hablando de hombre o mujer. Y entonces, si te das cuenta, esta palabra es neutra. Aunque termine en A, se puede utilizar de las dos formas. Entonces ahora quiero que pienses, ¿será que las palabras son realmente, las podemos dividir en masculino o femenino? ¿O son los artículos los que determinan si esa palabra es masculino o femenino? Piensa y analiza. Y por último, tenemos otro elemento importante, que es la persona. Es decir, si estamos hablando en primera persona, segunda persona o tercera persona. ¿Y eso qué es? Me vas a preguntar. No te preocupes, ahorita lo vamos a ver. La primera persona es cuando hablamos de nosotros. Es decir, el yo. Yo es la primera persona. ¿Y cuál crees tú que es el plural de esta primera persona? Recuérdate que tienes que ir tú incluido en lo que estás hablando. ¿Qué palabra utilizas que te incluyes tú dentro de lo que estás hablando? Correcto, nosotros. Entonces acá ya tenemos la primera persona del singular y la primera persona del plural. Recuérdate, individual, solo yo, nosotros, me incluyo yo y alguien más. Luego tenemos la segunda persona. ¿Cuál crees tú que es la segunda persona? Si te estoy hablando a ti, el tú es la segunda persona. Entonces tenemos acá la segunda persona del singular. ¿Y cuál creerías tú que es la segunda persona, solo que en plural? Ustedes. Y aquí hay una variación también, porque podemos utilizar tú, podemos utilizar usted, y también algo característico de tanto Hispanoamérica, algunas partes de España, es que se utiliza el vos. Entonces estos tres, tú, usted o vos, pertenecen a la segunda persona del singular. Mientras que si vamos a obtener el plural, estamos hablando de ustedes. Y, como te indicaba, a veces el vos también pertenece a ciertas partes específicas de España,
en donde se utiliza el vosotros. Pero en Hispanoamérica, es decir, acá, tanto en el dialecto que nosotros hablamos acá en Guatemala como en otros países, no se utiliza el vosotros, pero sí utilizamos el vos combinado con el tú. Y por último tenemos la tercera persona. Si ya tenemos yo, tú, ¿cuál crees tú que es la tercera persona? Sería entonces él o ella. Es cuando estamos hablando ya de alguien más. Y entonces, ¿cómo crees tú que quedaría el plural? Ellos, ellas. Entonces ya tenemos acá nuestra tabla. La primera persona del singular, yo. El plural, nosotros. La segunda persona singular, tú, usted o vos. Y el plural, ustedes y vos o vosotros. Y la tercera persona del singular, él, ella. Y la tercera persona plural, ellos y ellas. Entonces acá ya tenemos los elementos básicos para establecer dentro de las oraciones y que coincida lo que estamos diciendo de los objetos, las personas o los animales. Estos tres elementos son básicos en cualquier análisis o estudio que hagamos en la gramática de las oraciones. Número, género y persona. Ahora regresemos entonces a la concordancia gramatical. La concordancia, como te indiqué, es que los elementos coincidan, ya sea entre género y persona, género y número, persona y número. Y se dividen en dos, la concordancia nominal y la concordancia verbal. La concordancia nominal se refiere a sustantivos, artículos o adjetivos, es decir, nombres. Lo que se coloca antes del nombre y lo que va a describir de lo que estamos hablando. Estos tres elementos tienen que coincidir. Vamos a trabajar acá un ejemplo. Entonces regresemos a nuestras palabras. ¿Qué palabras tenemos acá? Las de color rojo, ¿qué crees tú que son? Son verbos, son adverbios, ya que también trabajamos los adverbios. Son pronombres. ¿Qué crees tú que son? Por ejemplo acá, las. ¿Crees tú que es persona o puede ser un artículo? Muy bien, tenemos acá un artículo. Y si dice las, ¿crees tú que es singular o plural? Muy bien, es plural. Entonces, las. Escojamos una palabra acá, de este color. Pongamos casa. Estos son sustantivos. Entonces ya llevamos artículo, sustantivo y nos faltaría un adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Aquello que ayuda a describir el objeto. Entonces, las casas, blanco. Escojamos blanco. Ahora leamos esta frase. Las casas blanco. ¿Crees tú que coincide? ¿Crees tú que tiene concordancia? ¿O qué le hace falta para que tenga concordancia? Acá el artículo nos está diciendo que es plural. ¿Crees tú que entonces el sustantivo está en plural? Correcto, no está en plural. Entonces necesitamos que esté en plural para que coincida con el artículo. Ahora, blanco. ¿Blanco crees que es singular o plural? ¿Y crees que es masculino o femenino? Entonces acá ya estamos trabajando concordancia de número y de género. ¿Qué necesitamos cambiar en blanco para que coincida con casas? Correcto, la A y la S. Las casas blancas.
Si te das cuenta, los tres elementos coinciden. A esto se refiere la concordancia. Tenemos entonces el artículo coincide con el sustantivo coincide con el adjetivo. Pero ¿qué pasa si tuviéramos acá la casa y la escuela y sigamos utilizando blanca? La casa y la escuela. ¿Crees tú que se coloca la casa y la escuela blanca o la casa y la escuela blancas? Acá hay una conjunción y estamos hablando de dos objetos diferentes. Entonces forman un grupo. Si estamos hablando que forman un grupo, tiene que coincidir con, pero recuerda que son elementos diferentes. En este caso, el adjetivo tiene que ir en plural, porque estamos hablando de dos elementos diferentes, la casa y la escuela blancas. Entonces, cuando te encuentres con este tipo de enunciados que llevan dos objetos diferentes o que tú estés escribiendo, su complemento, es decir, el adjetivo, tiene que ir en plural. Esto es entonces en cuanto a la concordancia nominal. Entonces, para repasar o para recordarte, la concordancia nominal tienen que coincidir artículos, sustantivos y adjetivos. Ahora pasemos al siguiente, la concordancia verbal. Recuérdate que las oraciones se dividen en sujeto y predicado y que el predicado contiene el verbo. En este sentido, el sujeto debe coincidir con el verbo en cuanto a persona y número. Y acá podemos ver también una diferencia. En la concordancia nominal es necesario que coincidan entre número y género. En cambio, en la concordancia verbal debe coincidir la persona, ¿te recuerdas? Yo, tú, él, con el número. Pero vamos a ver acá un ejemplo rápidamente. Tenemos acá, yo, nosotros, tú, ustedes, él, ellos, ella, ellas. A estos se les llaman pronombres. ¿Y qué hacen los pronombres? Generalmente sustituyen al sustantivo dentro de la oración. ¿Te recuerdas que vimos el uso de sinónimos, también en el proceso de redacción, cómo evitar que se repitan las palabras una y otra vez, que las podemos sustituir por estos pronombres? Por ejemplo, el niño estaba triste, él estaba jugando, para no repetir el niño, el niño, el niño. Esa es la función, una de las funciones que cumplen estos. Y los que están en celeste son verbos. Ahora necesitamos que esos verbos coincidan con el sujeto, es decir, con los pronombres. Tomemos un ejemplo, dibujar. ¿Cómo conjugarías o qué le cambiarías a este verbo dibujar para que coincida con yo? Tenemos la primera persona singular. Y si lo quiero decir en presente o una costumbre que ya tenga, yo dibujo. ¿Te das cuenta entonces? Cambió el final del verbo y coincide en persona y en número. Ahora, si lo quiero volver al plural de la primera persona, ¿cómo lo cambiarías? Recuerda, el plural de la primera persona te tiene que incluir a ti, nosotros. ¿Y qué cambiarías entonces en el verbo? ¿Cómo sería el final? Correcto, amos.
nosotros dibujamos. Entonces, esto, que sería ya en plural y en persona, coincide con la persona que estamos utilizando en el lado del sujeto. Entonces, si te das cuenta, estas son partes variables que tienen las palabras y que nos permiten crear esa concordancia gramatical. Entonces, hemos visto la concordancia nominal y la concordancia verbal. Ahora te invito a que veas acá este listado de palabras. Esto lo vas a trabajar para la concordancia nominal. Tenemos las, grupo, grande, artista, alto, ancha, un, los, perro, casa, bravo, la, talento, blanco, el, una, joven, calle. Esto trabájalo y crea concordancia entre los diferentes elementos. También una última información. Cuando encontramos sustantivos colectivos, es decir, por ejemplo, grupo es un sustantivo colectivo, nos indica la unión de varios elementos. ¿Cómo crees tú que iría entonces tanto el verbo como la concordancia nominal? ¿Se escribiría en plural o se escribiría en singular? Tenemos acá este ejemplo. El grupo de estudiantes. ¿Crees tú que el verbo, si le vamos a colocar alguna acción, debería ir en plural o en singular? El grupo de estudiantes. ¿De qué estamos hablando en sí? Estamos hablando del grupo de estudiantes, pero ¿en qué se centra la oración? En el grupo. Y el grupo es un sustantivo colectivo, pero que por su forma es singular. Entonces el verbo debe ir en singular. El grupo de estudiantes caminó hacia el parque. ¿Y qué estamos haciendo que coincida? ¿O qué está coincidiendo? El verbo con el sujeto, que es el grupo. El que predomina entonces es el grupo, por eso es que va en singular. Entonces, como te indiqué, este tema lo puedes encontrar tanto en la página 74 y 76 de tu guía de autoaprendizaje, y ahí puedes profundizar también. También te invito, como te he dicho en otras ocasiones, a que por tu cuenta investigues, ya que recuerda que esto es autoaprendizaje, para que así tú puedas obtener más información acerca de todas las normas gramaticales y las normas ortográficas de nuestro idioma. Ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste hoy? La concordancia gramatical, también los elementos gramaticales que nos ayudan a determinar esa concordancia, como género, número y persona. Las dos clases que existen de concordancia, concordancia nominal y concordancia verbal. Comparte con lo que aprendiste con alguien más y te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón. Gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad.